Muy bien. No sé por qué falta tanta gente, pero ya está lista. Y todos están. Muy bien. Entonces, ¿les quedó alguna duda sobre enfermedades y sus tipos de hipersensibilidad? Díganme si. Muy bien. En el examen van a venir casos clínicos donde va a ser una enfermedad, tal vez no les diga qué enfermedad es, así que hay que conocer la fisiopatología de las enfermedades. ¿De las que va a decir? Y luego les puedo preguntar, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? Esa sería la pregunta más fácil, ¿no? Pero les puedo preguntar otras cosas más difíciles. Entonces, creo que es importante que conozcamos algunas de las enfermedades. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer grupos, 6 grupos. Entonces, ¿cuántos son ustedes? Como 40. Entonces, 6 grupos de qué? No sé, matemáticas. 6 por 6, 36, 6 por 7, no sé cuánto es, 6 por 8, 48. 52. Ok, 6 grupos de 7. Perfecto. Entonces, vamos a hacer 6 grupos de 7. Nombren a un jefe del equipo y cuando tengan nombrado al jefe del equipo, pasan y les voy a dar una hoja. Y pónganle nombre a su equipo, algo chido. De 8, 6 grupos de 8. Listo, ¿cómo se llama tu equipo? ¿Tienen otra propuesta? ¿Alguna otra? ¿Cuatro? Son de 8 entonces. 6 grupos de 8. ¿Alguna de otros 4? Jenny, Aquí están los grupos. Jenny. Y el jefe del grupo ya pasó por acá con nosotros. Ustedes dos, Lana. O sea, el jefe del equipo que pase acá para recoger una hoja. No, ponemos chancroides. Chancroides. ¿Cómo se dice lobo en latín? Wolf. En latín. Lupus. Pues está. Lupus. Somos lupus. Creo. Bueno, la lista que recibieron es una lista de algunas enfermedades que podrían venir en el examen. Podrían. Ya sé por qué, porque está en el... ¿Cómo? ¿Como nombre? No, creo que no. Se lo ganó Muy bien. Entonces, si se fijan, son varias enfermedades, están dispuestas de una manera aleatorizada. Lo que vamos a hacer en los próximos 20 minutos, y luego después lo podemos terminar, pero quiero que vayamos participando por lo menos ahorita, es hacer un documento, puede ser un documento compartido. Ya ven que ahora Google Docs y todo eso les permite trabajar en grupo. Wow, la tecnología es increíble ahora. Entonces vamos a hacer un documento, van a hacer un documento que tenga 3 columnas. Primera columna, las enfermedades. Columna 2, la fisiopatología de la enfermedad que tenemos. Ya vimos, por ejemplo, síndrome de Goodpastured. Todos deben de saber ahorita en qué consiste. ¿Qué consiste? Pues... Anticuerpos contra... ¿Contra qué proteína? Colágeno 4. Entonces, si es una enfermedad mediada por anticuerpos que van dirigidos contra la colágeno 4 que hay en la membrana basal del riñón y del pulmón, hipersensibilidad. entonces, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad es? 2. Tipo 2. Entonces vamos a hacer eso. Enfermedad, la fisiopatología, qué es lo que está pasando, o sea, la parte que les explica qué tipo de reacción de hipersensibilidad, y al final la reacción de hipersensibilidad que ustedes creen que es.
Entonces ustedes se los reparten entre ustedes. Y ahorita vamos a comentar a ver qué equipo consigue más antes de los 20 minutos. A ver. Enfermedad fisiopatológica. Enfermedad, fisiopatología e hipersensibilidad. Ustedes lo hacen. Un documento, hacen una tabla de 3 columnas. ¿Perdón? Sí, enfermedad, lo que ocurre, o sea, el tipo de patología y el tipo de Esta es la que fallé. hipersensibilidad Esta y esta. Eso fue que vengan esas preguntas. Ah, bueno, pues la que fallé fue. No, esa la tengo bien. O puede que no. No, la tengo bien esa. La que tengo mal es esta. Esta es la que no hice y esta. No hice ninguna de las dos. Son las únicas dos que no hice. Las demás las hice. Saqué 8 de 13. Pero también cuentan. Estas cuentan. Porque las hice. ¿Cómo las hiciste? Ah, bueno, así. En esta en tablas de contingencia. Sí. 6 jugadores. Y no le puse. No. Bueno, como era, pero no le puse frecuencia. No le puse la frecuencia de FED. No se la metí, nada más la metí el valor así. Y me daba los valores. ¿Creen un documento? ¿En Google Docs? Ajá. Pero mándalo a cada... Dale acceso a todos. Teléfono de llamada y hacía un ruido bien raro para conectarse. ¿No han escuchado eso? ¿No? A ver, póngalo. Sí, pues con el iPad sí pueden tomar. Ajá, es que no ha hecho GPT. ¿Qué? Bueno, todo hecho GPT. Ya tenemos permiso, Marcos. Actividad. Sí. Y ahí estamos. Ay, que se conecte. Es típico de videos de personas que están como disociadas y las graban así de... Y luego si estabas en la internet, por ejemplo, yo me conectaba para jugar partidas de Age of Empires en línea. Y luego mi mamá, ay, voy a llamarle a la vecina. Y agarraba. Era horrible. Sí, tienes que... Danos a ver. A ver, ¿dónde está la hoja? Las enfermedades. Bueno, las escribo y ya. La aprecio. Hay algunas enfermedades que ustedes van a ver y dicen, está bien fácil. Y sí, están bien fáciles. Hay otras que no se dejen llevar por el nombre. Chequen bien la fisiopatología. Ya están aquí abajo. Entonces, las paso por orden o cada quien que agarre una, la que sea, nada más que no se repita. Interesante. Eso es lo bonito
poquito de... Dermatitis alérgica. Se llama alergia porque pues dice, yo soy alérgico al látex, tengo contacto con el látex, me da alergia. Pero no es porque sea una reacción de hipersensibilidad. ¿Alguno de ustedes se pone alguna pulsera y le irrita la piel? ¿O un arete o un reloj? Eso es una dermatitis por contacto. Anemia política. Muy bien. Quedan 2 minutos. Bueno. Todavía falta. 1 minuto. Pero no se estresen, no se estresen. Es que así quedamos después del examen. No, ese. Tuberculosis. ¿Cómo se aumentan más tablas? Le haces clic en la bolita y va a aparecer un signo de más. No, pero eso es en la cosa. Sí. Allí Pues, lo que como tienes que hacer es más. clic derecho y le pones insertar nueva fila. 10 más, como 10. O insertar nueva columna. Eso se ve. Es una mangonada con chile. Se ve rico. Muy bien. No pasa nada. Oye, el primer caso era que el primer caso sentía que hablaba de mí. ¿El primer caso? Es que no tengo dermatitis, pero tengo sinusitis alérgica, asma alérgica y rinitis alérgica. Asma alérgica y algo bien curioso, los pacientes asmáticos o que tienen rinitis muchas veces tienen una rayita así arriba de la nariz. Pero no por eso supo que tenía dermatitis. ¿Por qué creen que Por ocurre? así decirlo. La más me dijo. Ok, ya te explico. Qué chiste, ya le quité el chiste ya. Bueno, lo di todo. Bueno, no sabemos cuál es la patología que nos siente. ¿Qué tipos son las reacciones hipersensibles? Anticuerpos. Tipo 1. Tipo 1. Por Y de conformaciones más. Tipo 2, las conocemos como reacciones mediadas por. anticuerpos. ¿Por qué? ¿Anticuerpos? Por las células. Por anticuerpos. Tipo 3, Por por complejos inmunes. o sea, es que es parecido al 2, pero tiene la... Entonces, muy bien. a ver, presuman sus tablas al grupo. Muy bien, ya vamos a dejarlo para otro día. No pasa nada. Solo No. quieres quemar tiempo hoy en la clase. Por eso quería que le dijera porque sí teníamos dudas. Vamos viendo, ¿cuál es la primera enfermedad que tenemos en la lista? ¿Perdón? Poliarteritis nodosa. Muy bien. ¿Qué está ocurriendo en la poliarteritis nodosa? ¿Qué encontraron? Hay una vasculitis. Ese es un dato muy interesante.
Pero está mediada por qué? ¿Está mediada por anticuerpos? ¿Está mediada por complejos inmunes? ¿O está mediada por células? ¿O está mediada por qué? Autoanticuerpos que están dirigidos contra los vasos sanguíneos directamente contra el vaso sanguíneo. No habla de formación de complejos antígeno-anticuerpos celulares. Entonces tipo 2. Está asociada a infección por hepatitis B o C. Y se forman antígenos y se unen a los anticuerpos. Entonces, ¿qué tipo es? Tipo 3, muy bien. Siguiente. Asma, esa está fácil, ¿qué es? Tipo 1, ya vamos a saltarnos esa. Reactividad de la prueba cutánea de tuberculina. Tipo 4, mediada por salud. ¿Qué ocurre? No, pero lo estoy grabando. Ese de 4 reconoce el antígeno de la prueba y evita unas reacciones para que empieza a incrementarse con el paso de los días. Muy bien, reacción alérgica tipo 4 al látex. Se me olvidó quitar tipo 4 y error mío. Urticaria alérgica. ¿Pero qué tipo es? ¿Pero qué tipo es? ¿Es qué tipo es? Ok. Otra. ¿Cuál sigue? Glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Qué ocurre? Son complejos antígeno-anticuerpo. Ok. ¿Y entonces se depositan? En el capilar glomerular y empieza una reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué tipo es? Tipo 3. Muy bien. ¿Cuál sigue? Enfermedad de Graves. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Graves? Anticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH. Entonces, es una enfermedad mediada por anticuerpos. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad? Tipo 2. Tipo 2. Ven que va así como que sencillo. Vamos a saltarnos a lupus. ¿Qué ocurre en el lupus? ¿Alguien lo encontró? Anticuerpos contra ADN, pues paso de y aunque sea anticuerpo, ¿no? Entonces sería, creo que tipo. ¿Es 2 o 3? ¿Qué? ¿Es el 3? ¿Qué equipos encontraron que es 3? ¿Y 2? Parece pendiente. ¿El libro? No encontramos nada. Ahorita vamos a hablar del lupus. Síndrome de Sjögren. Sí. Tipo 2. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice? Es considerada por anticuerpos, anticuerpos dirigidos contra las células de las glándulas exócrinas, causando su destrucción. ¿Eso sería un tipo? Tipo 2. ¿Es el 3? Mediada por anticuerpos. ¿Alguien encontró tipo 3? El libro dice 3. Sí, es el tipo 3. Bueno, es que cuando se muere los rayos ultravioletas destruyen la célula, se desprende normalmente en el libro, menciona que se desprende a veces, hay un tipo de apoptosis y se desprende. Hablando de lupus. Ajá, de lupus. Retomando. Ya estamos en Sjögren. Retomando. Chocre, pensé que no. Bueno, atacan a las glándulas salivales. ¿El libro dice 3? Sí. ¿Y explica por qué? No. Chao. Nada más aparece una tabla. Nada más aparece un mecanismo. Bueno, no es que no leí. ¿Qué dice el del mecanismo? Depósito de complejos antígeno-anticuerpo. Hay una activación del complemento, reclutamiento de leucocitos por productos del complemento y receptores para el eje C, liberación de enzimas y otras moléculas. Dice depósito de complejos antígeno-anticuerpo en las glándulas exócrinas. Eso sería 3. Para fines prácticos es 3. Ya veo que a una mujer no le cree. Yo sé. Yo ya te dije que existe un sesgo en la población y por eso nadie le cree a las mujeres ni confía en su capacidad. Sí. Y lo acabo de demostrar, de que una mujer no confía en las mujeres.
dice la ciencia. Imposible. O sea, yo no estoy diciendo que yo no... Ya no monetizo con este video, banda. Muy bien, otra enfermedad, una última que quiero nombrar. Enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿qué está ocurriendo? Es tipo 2, ¿no? Y entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Son anticuerpos dirigidos contra la membrana del eritrocito o son complejos antígeno anticuerpo que se pegan a la membrana del eritrocito? Anticuerpos, lo primero. ¿Son anticuerpos o complejos? Anticuerpos. Son anticuerpos. Entonces, ¿qué tipo es? Dos. Muy bien. Van a venir esta lista de enfermedades, entonces repasen asegúrense de que encontraron bien lo que es, confírmenlo. Les doy una clave, pueden entrar a ChatGPT y ponerle, oye ChatGPT, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad y por qué? ¿Y si te lo da? Sí, nomás que tengan cuidado, que está demostrado que si vas a hacer un artículo científico, ChatGPT se inventa fuentes. Yo le pido links, mejor. Ya no te da. Sí Entonces, te da, nada me te da, asegura que te tu da link. información sea correcta. A mí sí te da Yo le links. preguntaría a ChatGPT y luego lo checo en Wikipedia, Oh, eso es verdad. aunque no me crean. Sí. Entonces, ¿recomienda hacer mi tesis con ChatGPT? A veces me pedían presentaciones y yo usaba Wikipedia para basarme en mi presentación. ¿Qué hacía? Ponía las referencias de Wikipedia, no ponía referencias de... ChatGPT. O sea, no ponían como referencia a Wikipedia, ponía las referencias de Wikipedia como mi referencia. Oh, ok. Oh, es cierto. Muy bien. Pero yo checaba las referencias. Ah, ¿ya ves? Pero es muy interesante. Muy bien. Entonces, si ustedes entienden la fisiopatología de las enfermedades, las pueden ir acomodando. Otra cosa, todas las enfermedades alérgicas, o casi todas, o la gran mayoría, que son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, el mecanismo es el mismo. Hay una sensibilización y está mediado por IgE y hay desregulación de mastocitos. Entonces es fácil identificarlas. Cuidado con las que dicen alérgico, pero que no son reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Hay algunas que son así. Entonces hay que tener cuidado con esas. Generalmente las que dicen alérgico, pero no son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, van a ser 4. ¿Sí? La otra cosa, las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 generalmente destruyen directamente células, ¿sí? Como la membrana celular, etc. Ya lo habíamos dicho, hay opsonización. Entonces, la anemia hemolítica del recién nacido, ¿qué está ocurriendo? Hay una opsonización del eritrocito. O van dirigidos contra proteínas de alguna célula, como sería el receptor de FSH. ¿Okay? O activan el complemento cuando se depositan, como en la enfermedad de membrana basal. O también lo conocemos como síndrome de Goodpasture. ¿Cuál era el de recién nacido? La enfermedad, el tipo. ¿Qué tipo es? Muy bien. Y curiosamente, el tipo 3, si ustedes se fijan en qué es lo que está ocurriendo, van a ver que involucra mucho órganos de filtración. Entonces, no quiere decir todas, pero una buena parte de enfermedades que son por complejos inmunes afectan el riñón. Entonces, muchas veces glomerulonefritis están asociadas a hipersensibilidad tipo 3. Aunque ya la de la mañana que vimos, ayer o hoy, era un tipo 2. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero también gran parte de las vasculitis, principalmente de vasos de pequeño calibre, son tipo 3. Estoy como Rafa. ¿Cuántos años tiene? 3. Bueno, entonces, son tipo 3, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque se forman complejos inmunes y se depositan en vasos pequeños donde no hay mucho para dónde moverse. ¿Okay? Entonces, si escuchan de una vasculitis y saben ustedes que es de vasos medianos o pequeños, lo más probable, no quiere decir que siempre sea así, pero lo más probable es que sea un tipo 3. Entonces, si no se acuerdan, pues ponle tipo 3. Es en serio, o sea, si no me acuerdo, pues voy a lo más probable, eso es lógica. Los vasculitis de vasos grandes generalmente son tipo 4. Luego vamos a ver vasculitis de vasos pequeños, vasos medianos y vasos grandes. Y pues
hay que reconocer bien cuáles son mediadas por células. Si hay algo que diga que se forman granulomas, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad sería? 4. Entonces, si ustedes escuchan algo que diga granulomatoso o granulomas, lo más probable es que sea una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, la tuberculosis, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad sería? 4. Tipo 4. Muy bien. ¿Dónde más tenemos granulomas? Sarcoidosis. Es otra mediada por células. Muy bien. ¿Quieren break? No. Bueno. Entonces, vamos a seguir. ¿Han escuchado las frases de los espartanos que usan para motivación como Molon Lavel? No. Quiere decir ven y agárralo. Que se dice históricamente era como que es la frase que utilizan los Navy Seals, ¿no? De las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Molon Lavel, así es el lema. ¿Molon qué? Molon Lavel. Molon Lavel. Entonces, normalmente los espartanos, no me acuerdo cómo se llama su tipo de filosofía, pero es muy básica. Entonces, intentan decir la mayor cantidad de cosas posibles, o sea, darle el mayor significado con el mínimo de palabras. No han leído eso. Entonces, llegaron los, ¿cómo se llaman esos? Los de Darío y toda esta gente, asirios. Si ya se lo saben, díganme. Y llegan y le dicen a los espartanos que se tenían que rendir porque si no, pues iban a... Entonces les dice el emisario asirio, entreguen sus armas, y la respuesta de los espartanos fue agárralas tú. Y entonces esa es la frase que tienen los soldados. Salvo que hay muchas cosas como homosexualidad de los espartanos, pero esa parte que no es homosexual me agrada, que son bien adaptados. Pero su cultura en general es muy homosexual, entonces no me gustaría. ¿Cómo es la frase Molon Lavel? Me lo voy a tatuar ya. Tal vez lo estoy equivocando. Pongo mole de, no sé. Ay, ya. pero con espartano. La que sí se deben de saber porque sale en la película de 300 es cuando alguien les dice, ríndanse, porque tenemos tantos arqueros que al disparar flechas podemos hacer que no salga el sol. Y dicen, genial, lucharemos bajo la sombra. Está bonito. Hay otra. Estas son cosas históricas, nunca lo he oído, más allá de ver películas. Pero yo vi la cómica. Hay otra, le preguntan a, no me acuerdo si era el rey de Esparta o era la reina Gorgo, pero una nobleza espartana. Atenas tenía murallas en su ciudad, Esparta no. Entonces le dicen, ¿dónde están tus murallas? Y señala a su gente y dice, aquí están mis murallas, son mis propias personas. Y hay así muchas frases que me gustan, pero lo que me gusta es que son bien aventados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Siempre les dicen, va a haber exámenes. Ay, no, qué miedo, que no sé qué. No sean así, o sea, sean aventados. Viene examen, sí, pónganlo, vamos a ver cuánto saco. Tengan ese espíritu. Yo arriesgando. Ese es el resumido, el que no arriesga no gana. Yo arriesgando. Están destinados al fracaso. Me pasaba en la residencia. En la residencia tenemos un concepto que se llama el macreo, que es el procesar una pieza. Entonces hay piezas sencillas. Por ejemplo, si me llega una biopsia chiquita de que es una biopsia gástrica, yo la agarro, la meto en el cassette y se va. Pero si me llega una disección de vejiga, yo tengo que hacer cortes especiales. Y si corto mal la pieza, o sea, si la corto por un lado que no, se arruinó. Y el pronóstico y el diagnóstico del paciente se puede arruinar. Y eso puede ser muy grave. Entonces muchos se estresan. No, me llegó una disección de vejiga y voy a morir y todo. Y ves muchos residentes bien estresados. Y es de que, no, hombre, aviéntamela, yo la hago. Entonces hay que tener esa mentalidad de, no sean derrotistas de, ay, no, el examen, me voy a reprobar. No, vamos a ver cuánto tenemos, a ver cómo nos va. En serio, eso es lo que más les va a ayudar. Si no, luego quieren evadir todas las cosas difíciles y da más satisfacción haber dicho, mira, me aventé todo esto que está bien difícil, evadí, evité, esquivé todos los problemas.
Me tocaba presentar y logré zafarme de la presentación. Me tocaba el examen y logré que no me hicieran examen. No, sean aventados. Sí, no tengan miedo a esas cosas. Otro dato. Otro dato curioso de los espartanos. Le preguntaron le preguntan a Gorgo, la esposa de Leónidas, en los tiempos antiguos, por ejemplo, en Atenas, las mujeres no votaban. Como debería ser. Está bien padre la historia de por qué no votaban las mujeres en Atenas. Sí, porque era un buen peñadito. No, la historia de por qué no votaban las mujeres en Atenas. Votar. ¿Por qué no votaban las mujeres en las elecciones de Atenas? Porque cuando fue la fundación de Atenas, no tenía ese nombre, tenía otro nombre que no me acuerdo. Y entonces iban a elegir qué dios escoger, esa es la segunda mitología. Y entonces apareció Atenea y apareció Poseidón. Poseidón les dio una fuente de agua salada y Atenea les dio un olivo. Entonces los hombres todos eligieron a Poseidón. Porque pues ellos eran un pueblo pescador y Poseidón los podría favorecer en eso. Pero las mujeres se quedaban en casa y entonces como que el olivo era más representativo para ellas y se identificaron más con Atenea. Y por un voto de una mujer escogieron a Atenea. Y luego Poseidón casi destruye la ciudad de Atenas, según la mitología. Entonces le pidieron perdón los atenienses a Poseidón por haber escogido a Atenea. Y él dijo, está bien, los perdono, pero pues alguien tiene que pagar. Muy bien, las mujeres no vuelven a votar en Atenas. Y no tenían voz ni voto. Como Un mundo ideal. Es broma. Pero en Esparta era diferente, las mujeres tenían valor jurídico, o sea, eran importantes. Entonces le preguntó a una mujer ateniense a una espartana, oye, ¿por qué a ustedes sí le pueden mandar a sus hombres? Porque ustedes sí son, o sea, mandonas con sus hombres. Y le dice la reina, porque somos las únicas que parimos hombres. Como debe ser. No, está bien chido. Así voy a responder. Está bien padre contestar cosas con lo más corto posible. Es como que bien frío. Y bien basado. Sí. Es como para hacer. Muy bien. ¿Ya leyeron el artículo? Todavía lo van a entregar hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Hasta las 12. Muy bien. No, que es que hay mucha tarea. Hasta las 12, está bien. Confuso. Miren, yo también me confundí en varias partes. Hay varias cosas que todavía no acabo de entender, así que no se sienten. Jenny, ¿la IA se confundió o no? ¿Se confundió esa cosa? La IA. ¿El documento? Sí, hay otros artículos que dicen que el simple hecho de tener la testosterona elevada suprime el sistema inmune. Entonces imagínense que tienen más testosterona. Los hombres. Normalmente. Ay, pobrecito. Algunos no. Muy bien. Eso es un punto. Habla un poquito del efecto de la testosterona. Otro, directamente, los genes que están en el cromosoma X son genes que están involucrados, gran parte de ellos, en ¿sí? Pero es que eso del mosaicismo, o sea, supone que los dos tienen la misma cantidad, ¿no? O sea, eso es lo que... Sí, mosaicismo está bien interesante. Hay varias enfermedades que hablan de mosaicismo. Si tú pones mosaicismo te va a salir síndrome de Down. Pero lo que quiere decir mosaicismo es que, por ejemplo, mi material genético, hasta donde yo sé, todas las células de mi cabeza, mis pies, todas tienen el mismo material genético. O sea, yo soy genéticamente lo que son mis células. ¿Okay? ¿Alguien tiene una hermana gemela o algo así? No. Vamos a usar de ejemplo a Valeria. No tiene una hermana gemela, no lo puede una abrir. hermana. ¿Sí? La primera Entonces, no se puede abrir. tu hermana no eres Solo tú, la primera. obviamente. ¿Sí? Y genéticamente, tampoco, no comparten el mismo material genético. ¿Okay? Una persona mosaico tiene su material genético, pero alguna parte de su cuerpo tiene material genético de otra persona. La 1 no la puedo No. ver, por mucho que hayan calificado el no No sé, yo creo que es subjetivo, pero quizás no. No, hay hombres mosaicos, es más frecuente en mujeres
Pero ahorita a ver si les puedo explicar eso. Entonces, no sé, había un caso, les dije al otro grupo también, no sé si lo encontraron. Una muchacha en Reddit una vez presentó su caso de que yo soy mosaico. Y sí, tenía mitad de la cara, el cabello era negro y el otro lado era rubio. Un ojo era de color, o sea, de color claro, y el otro era de color oscuro. El del lado del cabello oscuro era oscuro. Entonces, la información genética de la mitad de su cara era de otra persona y la información genética de una mitad era de otra. O sea, tenía. Eso está bien raro. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Cuando se va al timo a presentar los antígenos, tienes antígenos de dos personas. Entonces, una cosa que puede pasar en los mosaicos es que se presenten antígenos de la gran mayoría del cuerpo, pero hay una parte que no se haya presentado. Entonces, esas células sanguíneas, que digamos son el mosaico, que vienen de otro lado, van a pasar el proceso de selección negativa y nunca se les presentaron antígenos propios de ellos. Entonces, cuando salen de la circulación, son autorreactivas para el lado que no quedó detectado. Está bien curioso. Son cosas bien raras, o sea, tampoco se van a encontrar a un mosaico a cada rato. ¿Sí? El mosaico tiene un solo tipo de sangre, ¿no? Depende. En un caso de un que con una exposición sanguínea. Te digo, son casos bien complejos, pero si tuvieras mosaicismo en tu médula ósea tendrías dos tipos, ¿no? O sea, puede variar dependiendo de dónde sea el sitio donde están presentes esas células raras. Está raro. ¿Cuándo van a ver uno ustedes? Nunca, igual que yo. Entonces, no es el punto más interesante. Hay otras cosas que dice el artículo que se me hicieron más notorias porque dice, ¿quiénes son más propensos a tener enfermedades autoinmunes? Las mujeres. Principalmente porque en el cromosoma X, ¿qué es lo que pasa? Hay varios genes involucrados en la inmunidad y muchas veces evaden el silenciamiento genético. Entonces, cuando se forma el cuerpo de Barr, muchas veces hay algunas zonas que no fueron silenciadas totalmente. Entonces, hay mayor expresión de ellas en mujeres. ¿Es ventaja? Sí, porque si tienes alguna infección, te recuperas más rápido. Por eso es que las mujeres generalmente se enferman de una gripa y al siguiente día ya están bien. ¿Sí? En cambio, un hombre corre en riesgo su vida. ¿Sí? Somos seres frágiles, delicados. Entonces, es más probable que un hombre muera de una infección que una mujer por ese contenido genético extra que tienen las mujeres. Pero, en contraparte, bueno, sí, mujeres sufren más enfermedades autoinmunes. ¿Quiénes sufren más de enfermedades de autoinmunidad primaria? Los hombres. Porque si tienes un daño en tu único cromosoma X, pues ya no hay alguien que pueda salir a suplir esa tarea. Entonces, pagamos una por otra. Los hombres. Hombres que mueren por infecciones. Estoy casi seguro. No lo sé, pero estoy seguro de que es hombres. Sería bueno investigarlo. Pero te aseguro que son hombres que mueren por infecciones. La mayoría de las muertes en los primeros años de vida son de hombres. O sea, son de niños, bebés, hombres que mueren por infecciones. En general, los hombres morimos más que las mujeres y somos una población más vulnerable que la de la mujer. Dice que hay más probabilidad. Sí. Y lo dicen que la mujer está vulnerable y todo, ¿no? ¿Es cierto? En las guerras, ¿quiénes mueren más? ¿Quiénes tienen los trabajos más peligrosos? Porque las mujeres no quieren tomarlos. Muy bien, pero no importa. No son capaces. Ay, doctor. ¿Cómo alimenta el ego de los hombres? Sí, bueno, ya, vamos a cambiar el chip. Se habla bien de las mujeres. No he hablado mal de las mujeres hasta ahorita. Claro que sí. ¿Qué dije malo? Y por eso no debería votar. No, dije por él. Y no pueden hacer muchas cosas a la vez. Eso es un hecho. Científico, eso es No existe el multitasking. No existe. Solo en las computadoras. Tú di que no.
Dicen que la mejor música para estudiar es una música que ya sepas lo que viene. ¿Sí? O sea, puedes poner reggaetón Con champán. y puedes estudiar con reggaetón. El problema con la música clásica es que gran parte de la música clásica, a excepción de Einaudí, que no sé si es tiene muchos cambios. Entonces, o estás atento a lo que estás estudiando, o estás atento a los cambios que está haciendo la música en variaciones. Entonces, es muy distractora la música clásica. Entonces, estudié con reggaetón. Te pones a perrear. Muy bien. Fíjate que lo único que podría explicar era lo del mosaicismo. En el artículo. Yo la que menos entendí fue esta última, de la hipótesis de la presuficiencia. Todavía no tengo que volver a leer porque no lo entiendo. La otra hipótesis de la reactivación, que es lo que les digo, parte de los cromosomas X inactivados se puede reactivar después en las células ya maduras o que ya pasaron el proceso de selección. ¿Eh? Mala suerte. O sea, así te lo Ya, ajá, es lo que te digo. Puede haber un mosaicismo donde tengas una doble población celular y no nos vaya a escribir lo mismo a todos. Sí, si tenemos, si las células de identificación del lo pasé a resumer si son mosaico, para que me lo resuma. si son una persona y otra, lo que va a pasar es que se van a inactivar unas y se van a inactivar los otros linfocitos y no vas a tener linfocitos, y ahí el problema no va a ser autoinmunidad. Por eso no es autoinmunidad ahí. Resumer punto no sé Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inactivan algunas células autorreactivas, pero otras que van a ser autorreactivas no se inactivan. Eso sería lo de los mosaicismo. Pero bueno, el último no, la verdad, pero eso sí que no hablamos de todo. ¡Ya vámonos! ¿Pudiera ser que haya explicación de zonas de profesión pero voy a decir como porque casi todo lo que hay de investigación estudia ciertos genes estimulados y entonces está más orientado a muy bien. Entonces vamos a hablar de algunas enfermedades autoinmunes. Empezamos con lupus. Si lo leemos así rápidamente, es una enfermedad que involucra múltiples órganos, por eso se llama lupus eritematoso sistémico. Otra cosa importante, está caracterizada por anticuerpos, principalmente ¿qué anticuerpos? Eso que no se les olvide, son autoanticuerpos antinucleares, ¿ok? Que no se les olvide esa parte, porque luego pueden salir otras cosas. Y se caracteriza la lesión como va a ser causada por depósito de complejos inmunes. Es un tipo de reacción de hipersensibilidad. Tipo 3. Pero también por la unión de anticuerpos a células y tejidos. Por eso algunos dicen que era 2. Entonces puede ser 3 o puede ser 2. Ese es otro concepto. No todas las enfermedades son definidas por un solo tipo de reacción de hipersensibilidad. En el lupus, la gran mayoría de los daños que hay en los órganos son por reacciones de hipersensibilidad tipo 3. Tenemos que subir pero no es exclusivo. Entonces, casi en la mayoría de los libros que busquen van a ver que dice tipo 3. Pero si dice tipo 2, no está equivocado. Para el examen, váyanse por 3. Y para exámenes en Estados Unidos y otros lados, pues 3. A lo mejor por eso quiere que vayamos. Por Muy bien. eso Va a afectar varios órganos, casi todos los órganos del cuerpo. Puede afectar desde el cerebro hasta la piel, todo. Entonces, principales órganos afectados: piel, articulaciones, riñón y membranas serosas. Hay una lista de criterios, no sé si ya se actualizó esta lista, generalmente se hacen reuniones cada 5 o 7 años para definir si hay que cambiar criterios o no. Hasta donde yo sé, esta sigue desde hace muchos años. Entonces, para el diagnóstico de lupus, no es nomás como Dr. House, es lupus. Son criterios que tenemos que cumplir. Y curiosamente, cuando ustedes estudian reuma, se van a fijar que la gran mayoría de las enfermedades reumatológicas
que ahí sí se van a tener que aprender los criterios. Aquí algunos. Entonces, si se fijan, en los criterios clínicos es constitucionales, hematológicos, neuropsiquiátricos, mucocutáneos, o sea, de la piel y las mucosas de la boca, serosos, musculoesquelético y renal. Si tiene muchos puntos, quiere decir que es algo muy importante, ¿sí? O que si está presente es más probable que sea lupus. Y si tiene pocos puntos, pues quiere decir que otras enfermedades también lo pueden manifestar y entonces no es muy específico de la enfermedad. Por eso a la fiebre pues se le dan solamente 2 puntos, no es algo muy específico. Pero si se fijan, si vamos a lupus cutáneo, no voy a hablar de convulsiones, pero sí involucro de las articulaciones, o más importante, una biopsia renal que tenga un daño avanzado, eso es muy definitorio del lupus. Y otros criterios son los criterios inmunológicos, entonces tenemos que prestar atención ahí. ¿Qué son los criterios inmunológicos? Pues le hacemos pruebas de anticuerpos, a ver cuáles autoanticuerpos presenta la paciente. Y entonces, si se fijan, ¿cuáles son los autoanticuerpos más importantes? Los antinucleares. Entonces son anticuerpos anti-DNA de doble cadena, eso es DNA. Anticuerpos. Y complemento también es por bien. Muy bien, entonces, autoanticuerpos anti-DNA de doble cadena, ¿sí? Y los otros son anticuerpos anti-Smith, que se me olvidó cuál es el otro nombre que se le da, y en la mayoría de los exámenes, fuera de los que yo pongo, va a salir con el otro nombre, entonces investiguen porque se los debo. Si se fijan, si tiene positividad para uno u otro, ¿cuánto le damos de puntuación? 6. Entonces tienen mayor valor que los otros autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le hago anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos beta-2, GP1, que son anticuerpos antifosfolípidos, no es muy específico de la enfermedad. Hay otras enfermedades que me podrían dar, ¿sí? La presencia de proteínas del complemento que estuvieran bajas quiere decir que se está acabando el complemento, pero hay otras enfermedades que también están asociadas a activación del complemento, por eso no se le da mucho valor. Pero los anticuerpos antinucleares, principalmente DNA de doble cadena y anticuerpos anti-Smith, son más definitorios. Para llegar al diagnóstico necesitamos 10 criterios, 10 puntos que de los criterios. Entonces imagínense que le hacemos complemento y tiene bajos C3 y C4 y además tiene positividad para anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Ya tiene 10, pero necesitamos un criterio clínico. ¿Okay? No se los aprendan todos, solo los que tienen más puntos. Más fácil. Digo, si su capacidad intelectual les da para aprenderse todos, pero si son como yo, que no puedo aprender nada, pues lo más básico. Lupus eritematoso sistémico, ya les dije, la principal característica, producción de 2 anticuerpos, principalmente antinucleares. Ahí hay otros, entonces, anticuerpos contra DNA, contra histonas, contra proteínas acopladas y todo esto, que generalmente se ven en inmunofluorescencia con diferentes patrones, un patrón completo, un patrón punteado, granular o pequeño. Pero no les voy a preguntar de eso, solo para que vean cómo se ven cuando se hace la investigación de anticuerpos. Y también hay anticuerpos antifosfolípidos, que ya lo dijimos. Síndrome antifosfolípidos puede presentarse en pacientes con lupus, o pacientes que han tenido abortos de repetición, historial de coagulopatías, entonces hay que prestar atención a esos pacientes. ¿Cuál es la patogénesis? Es multifactorial. Necesitamos un componente genético, que es predisponibilidad o predisposición genética, que quiere decir traemos los genes susceptibles para lupus. Más importante todavía, si la mamá tiene lupus, la hija es muy probable que tenga lupus. Lo otro, es más frecuente en mujeres, entonces ser mujer es factor de riesgo para desarrollar lupus. No quiere decir que no haya hombres con lupus. Dicen, algunos libros todavía de patología viejitos dicen que generalmente la mujer con lupus es una mujer bonita. No sé por qué decían eso, pero típicamente las mujeres con lupus puede que les tiró hate, son bonitas. No sé quién escribe ese tipo de libros. Factores ambientales, ese es el otro punto. Yo puedo tener los rasgos genéticos para desarrollar lupus, pero tal vez nunca tengo el desencadenante ambiental. Entonces se necesita algo que desencadene, por eso se llama trigger, un gatillo, algo que dispare todo. ¿Okay? Entonces, uno de los principales, radiación, ¿sí? Ultravioleta, que es lo que estamos explicando ahorita. ¿Qué ocurre con la radiación ultravioleta en pacientes con lupus?
lupus. Se destruyen células, mueren, sufren necrosis, y entonces los antígenos que hay en el núcleo se exponen. Y entonces las células inmunes que ya estaban susceptibles a esos antígenos, ahora sí se activan. Y entonces se desencadena todo el proceso, se producen los anticuerpos y vamos a tener ya un problema. Otras cosas que pueden desencadenar, los medicamentos también pueden causar daño y destrucción, apoptosis o muerte. Y bueno, tenemos también factores inmunológicos. Puede que un linfocito B que sea autorreactivo no haya sido eliminado en el proceso de selección ni haya causado un reordenamiento de sus receptores y se puede activar. ¿Qué pasa? Está el linfocito B y tiene contacto con antígenos propios y es reactivo a esos antígenos, va a empezar a producir inmunoglobulinas contra ese antígeno. ¿Okay? Y entonces una vez que ya tenemos las inmunoglobulinas, pues se van a ir formando complejos inmunes y se van a ir depositando en el riñón, y entonces la paciente va a tener una nefritis lúpica, un daño al riñón, ¿sí? O pueden ir circulando estos complejos inmunes y depositarse en los vasos sanguíneos, y entonces vamos a tener una vasculitis o una dermatitis, que generalmente son lúpicas. Entonces, la mayor parte de las lesiones, pero no todas, son causadas por depósitos de complejos inmunes. Pero, por ejemplo, los anticuerpos o autoanticuerpos pueden ir dirigidos contra la membrana celular de los eritrocitos y tendríamos una paciente con anemia hemolítica. Estos se los puse nomás para que vean riñón, pero luego dije, vamos a ver riñón el próximo semestre, entonces no voy a mostrar mucho de esto, no se preocupen. Aquí son patrones de inmunofluorescencia. Me gusta mucho porque si se fijan, a diferencia del que vimos en laboratorio, aquí hay un gránulo o un grumo, acá hay otro grumo, acá hay otro, entonces están en varias áreas, no se ve como una línea bien bonita que va seguida, es una carretera, ¿okay? Entonces ese es un patrón que le llamamos patrón granular. Entonces si vemos un patrón granular, pues es una enfermedad de reacción por hipersensibilidad tipo. Les confieso, yo en medicina nunca entendí las reacciones de hipersensibilidad. Así que si hasta ahorita no lo entienden, no se sientan mal. Yo hasta que salí de medicina lo empecé a entender un poco y no pasa nada. Y si ya lo entendieron, qué bueno. A esta. Sí, pero era continua. Si tú te acercas, vas a ver puntitos. Oh my God. No sé si ustedes los ven. Entonces, pareciera lineal desde donde estás, muy probablemente, pero si te acercas vas a ver que está punteado. Por depósitos de complejos inmunes. ¿Sí? Puede afectar la piel, principalmente causando vasculitis, entonces algunos vasos sanguíneos, ahí se depositan los complejos inmunes, por ejemplo, y causan activación del complemento y una reacción inflamatoria en respuesta. Acuérdense que el complemento recluta otras células inflamatorias. Y entonces cuando hacemos la inmunofluorescencia, algunos vasos sanguíneos también tienen un patrón granular. Y curiosamente también la membrana basal tiene un patrón granular, porque también se están pegando ahí los complejos inmunes. ¿Qué le va a pasar a la piel de este paciente? Se va a ampollar o se va a poner toda roja, eritematosa. Y es algo que le ocurre muy frecuente a las pacientes con lupus. Entonces, esta parte también es importante. Las manifestaciones clínicas, hay que aprenderse de cualquier cosa que puede pasar a una paciente con lupus. Le puede pasar de todo. Alteraciones hematológicas, puede ser una anemia o coagulopatías, entre otras. Problemas articulares o musculares, que son dolores, artralgias, o sea, le duelen las articulaciones de la mano, del codo. Generalmente estas enfermedades empiezan en la segunda y tercera década de la vida, tercera y cuarta década de la vida, entre los 20 y 30 años, empiezan las manifestaciones leves. ¿Sí? Aquí tienen a Selena Gómez o cualquier nombre que me acuerdo que es cuando piensan en lupus, piensan en ella. Muy bien. Entonces, también puede causar eritema en la piel o daño en la piel, dermatitis. Entonces tenemos el lupus clásico. Vamos a ver a la paciente con un eritema malar. Entonces, si se fijan, en toda la parte, en la región del cigomático, se va a ver eritematoso, rojo. Parece que tiene un pelillo. También le llaman eritema en alas de mariposa. ¿Sí? Muy bien. Por eso dicen que son bonitas porque están chapeadas. Claro, sí, no sé. A mí me gusta que estén muertas. Ser bueno.
Hola. Cuando andaba de novio con mi esposa. Definitivamente ese video ni lo Ahí le intentaba soñar. No, voy a decir. Usted es de Brasil. Entonces estábamos platicando y yo soy bien delicado para el sol. Pero a ella le gustaba platicar en el sol y a mí me gustaba en la sombra porque me gusta el frío. Pero pues, ¿dónde creen que platicábamos? En el sol. Y yo estaba todo rojo, y por dentro sufriendo, donde me quema el sol. Y ella, ay, me encanta el sol porque hace frío y pues te hace sentir bien, caliente y todo. Y yo, no, estoy muriendo. Muy bien. Otra cosa que puede pasar, bueno, lesiones en la piel. Puede pasar en cualquier parte de la piel, aunque es característico del eritema malar. También puede pasar que aparezcan otras lesiones de lupus y hay muchos tipos de lesiones lúpicas, pero ahí estamos viendo un ejemplo de lupus discoide en una paciente afroamericana. Entonces no es exclusivo de un tipo de piel, aunque el diagnóstico de lupus en mujeres afroamericanas o de origen o de piel negra es más difícil de realizar normalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros de dermatología presentan fotos de pacientes de piel blanca. Entonces hay un problema ahí porque no asocias las diferencias que pueden presentarse. Ya hay atlas de dermatología de pacientes de piel oscura. Y si van a tratar con esos pacientes es bueno darle una revisión a esos libros porque muchas enfermedades son muy diferentes en la piel. Cambian mucho. Muy bien, otro tipo de lesiones, bueno, puede presentar fiebre, ya dijimos que no es muy específico, fatiga, pérdida de peso, daño renal, que ya dijimos no es muy frecuente en comparación con otras lesiones, pero se puede presentar. Puede haber reacciones de fotosensibilidad, o sea, zonas expuestas a la piel reaccionan demasiado. Puede haber alteraciones neuropsiquiátricas y también alteración o daño a las superficies serosas. Entonces estamos viendo aquí una paciente que está teniendo un derrame pleural, se puede ver principalmente aquí que se pierde el ángulo costovertebral, o sea, debería de verse aire en esta zona, no se está viendo. Puede haber atelectasias y entonces se colapsa un pulmón. Y bueno, eso es un dato. También puede haber derrames pericárdicos y causarles muchos problemas. Puede haber alteraciones gastrointestinales y otra cosa, no es exclusiva del lupus, puede ocurrir en varias enfermedades, es el fenómeno de Raynaud. Un paciente que cambia de temperatura de una habitación caliente sale a una habitación fría y entonces hay un vasoespasmo en las porciones distales, principalmente de las manos. El vasoespasmo dura bastante tiempo y entonces deja de fluir sangre a los dedos. ¿Qué pasa? Se empiezan a poner pálidos. No se necrosa. Posteriormente se ponen cianóticos. Y de repente se recupera otra vez y se empiezan a poner rojos los dedos. ¿Sí? Entonces va pasando. A veces no ocurre totalmente, entonces puede que se ponga pálido y después pase a ponerse rojo. Entonces no crean que siempre a fuerzas tiene que ser de alguna manera. No pasa nada. O sea, mira, me pasó esto y luego de repente se pone todo rojo y ya. Estamos bien. Entonces se conoce como fenómeno de Raynaud. Punto aquí importante, no porque presentes fenómeno de Raynaud. Tienes lupus. No es. ¿Sí? Podrías explorar y darle una revisión mejor a ese paciente para descartarlo. Y lo otro, el fenómeno de Raynaud no es exclusivo de lupus. Hay más. ¿Sí? Entonces, no porque presentes eso es lupus, no piensen solo en lupus, hay que pensar en varias otras cosas. Lo más frecuente es que sea idiopático. Sí. Muy bien. Otras cosas que pueden pasar, bueno, aquí estamos viendo una endocarditis, los complejos inmunes empiezan a depositar en la válvula cardíaca y la van a ir destruyendo poco a poco. Entonces muchas veces tienen insuficiencias valvulares. Hay manifestaciones oculares, aunque son menos frecuentes, y bueno, ya dijimos neuropatías periféricas. De la artritis reumatoide, lo único importante hasta ahorita que vamos a decir es que afecta principalmente las articulaciones. Siguiente. Luego vamos a hablar de ello. Pero chequen qué tipo de reacción de hipersensibilidades. ¿Sí la puse, no? Sí, de reumatoide. Muy bien, enfermedades Sjögren. Generalmente la mayoría de los libros dice que es asociada por depósito de complejos inmunes que se depositan en la glándula salival o en la glándula lagrimal. Entonces, como lo dijeron hace rato, es una enfermedad que afecta glándulas exócrinas, principalmente glándula lagrimal y glándula salival. Entonces, ¿qué pasa si perdemos la producción de lágrima en el ojo? Se seca el ojo, le va a dar comezón, le va a arder el ojo.
Va a haber borroso, tiene mayor riesgo de infecciones, exactamente. ¿Sí? Entonces va a tener varias patologías ahí. ¿Qué pasa si no produce saliva el paciente? Va a tener boca seca, le puede dar una glositis, se le puede infectar de cándida. Acuérdense que hay un componente en la saliva que es protector contra cándida. ¿Qué más? Úlceras. Si come, ¿cómo cree que va a pasar la comida? La va a doler. Y luego hay glándulas mucoproductoras también a lo largo de todo el esófago y esas también pueden ser afectadas. Entonces, le puede doler comer. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que se depositan esos complejos inmunes, activan una reacción inflamatoria, se van acumulando linfocitos, van destruyendo el ácido salivario, el ácido lagrimal, y terminamos con fibrosis, con pérdida de las glándulas y la paciente ya no produce nada de eso. ¿Sí? O sea, si se fijan, y esto ocurre en muchas enfermedades. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres y también es probable, con mucha probabilidad, pueden presentarse asociadas a otras enfermedades autoinmunes. Entonces, pobre señora de 45, 50 años que tiene síndrome de Sjögren y además artritis reumatoide. Puede pasar. Mala suerte, diría yo. Muy bien. Entonces, clínicamente es más frecuente en pacientes de 50, 60 años, datos oculares, visión borrosa, lo que ya dijimos, dificultad para deglutir, serostomía. Histopatológicamente, lo más importante es que se ve formación de acúmulos linfoides, principalmente formados por células plasmáticas, y hay fibrosis y destrucción de los racimos, que fue lo que ya dijimos. Si comparan este primero con este último, se nota la diferencia, ¿no? Hay destrucción ahí de los racimos. Otra enfermedad, esta está bien padre, si la tienen ahí ya se dieron cuenta porque es la esclerodermia, ¿sí? O esclerosis sistémica. Esta enfermedad lo que hace es que es una enfermedad que empieza a depositar colágeno en todos lados. Y entonces causa fibrosis a nivel sistémico. Lo más notorio es la fibrosis que ocurre en la piel, porque es lo que vemos. Entonces el paciente muchas veces presenta manifestaciones cutáneas de esclerosis, pero eso también ocurre o puede ocurrir en los órganos internos del cuerpo y eso es más problemático. Porque si tienes fibrosis pulmonar, no va a poder mantener bien tu pulmón, no va a poder respirar bien el paciente, no se va a poder expandir bien el pulmón, no va a poder oxigenar bien. Si tienes fibrosis en el esófago o en el intestino, no va a avanzar la comida, te vas a morir. Pero entonces, con los riñones, ¿qué pasaría? Que es insuficiencia renal. Entonces, es una enfermedad muy llamativa y también muy agresiva en algunos pacientes. Entonces, ocurre fibrosis excesiva, los vasos sanguíneos se cierran también y eso va a ser un problema porque, por ejemplo, si generalmente afecta a vasos distales. Entonces, ¿qué pasaría si ocurre fibrosis en los vasos de mis dedos? No va a llegar sangre a los dedos y ¿qué va a pasar? Se van a necrosar, se van a morir, se van a caer. Bueno, principalmente se debe a producción de múltiples autoanticuerpos. La manifestación más frecuente es la cutánea, ya lo dije, y hay daño a una serie de órganos que quieran decir. Lo clasificamos en dos, una variante agresiva y otra que no es tan agresiva. Entonces la variante agresiva se conoce como esclerosis sistémica difusa, empieza y progresa rápido y afecta la piel y todos los órganos. El paciente se muere. Tenemos la esclerosis sistémica limitada, que también la conocemos como síndrome de CREST, que se conoce que es un acrónimo para carcinosis cutis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodermia y telangiectasia, en inglés. ¿Sí? CREST, como la pasta de dientes. No sé si sabía la así como está ahí. No. Sí, no. Muy bien, entonces es carcinosis cutis, fenómeno de Raynaud. Como el esófago se está esclerosando, dismotilidad esofágica. Imagínense el dolor que debe tener un paciente que venga esto. No puede disfrutar nunca más una pizza, ¿no? Bueno, esclerodactilia y telangiectasias. Carcinosis cutis es también. ¿Sí? ¿Qué es carcinosis cutis? Acúmulo de sales de calcio, cristales de calcio en la piel, ¿sí? Entre la dermis principalmente. Y entonces se hacen nódulos que parecen como tumores. El diagnóstico diferencial sería con J,
los tofos de la gota se ven muy parecidos. Hay diferencias que se ven más histológicamente. Puede ocurrir, como lo ven ustedes, en zonas de flexión como los codos, las rodillas, las orejas también, curiosamente, o los testículos, si es que el paciente es hombre, puede presentar. Ahora, podemos tener una calcinosis cutis idiopática, que no sea un síndrome de Crest, puede ocurrir, ¿sí? Pero si ya tenemos varias cosas, hay que pensar más en que sea una esclerosis sistémica en el paciente, ¿ok? Calcinosis cutis. ¿Has mojado un gis? Nadie ha vivido. Sí, pero. Sí, se siente como que afirma, pero si haces un poquito de fuerza se rompe fácil. ¿Sí? Entonces, si lo palpas se siente duro, pero cuando tú lo cortas se desmorona. Como un mazapán, pero no lo rompe. Principalmente puede ser en zonas de flexión, zonas de extensión, codos, rodillas y curiosamente los testículos es también puedes tomar biopsia para ver si lo que hay allí es calcio o si son cristales de ácido úrico. Si son cristales de ácido úrico, pues es una hiperuricemia, un topo. ¿Sí? Si es calcio, efectivamente, pues es una calcinosis cutis. ¿Ya es hora de despedirnos? Falta un minuto. Bueno, vamos rápido. Este es el fenómeno de Renault en video. Ese creo que se lo copié también a alguien de Reddit que puso su enfermedad. Hay un subreddit, ya no me acuerdo cuál era, donde la gente pone de enfermedades raras que está teniendo. Está padre. Sí. En Reddit hay de todo. Entonces ya vieron qué es lo que está ocurriendo. Uno se puede parar y luego rompe. Esto es la esclerodactilia. Que dijimos, la piel se esclerosa, empieza a perder el vello, las glándulas sudoríparas, la piel queda firme, como el cuero cuando lo dejas secar, cuando lo mojas y lo dejas que se seque, se pone así todo duro. Entonces, imagínense eso en las manos, este paciente ya no puede moverlas libremente. ¿Sí? ¿Y qué es la otra cosa que les dije? ¿Qué va a pasar con los vasos sanguíneos? Se esclerosa. ¿Okay? Entonces, bueno, telangiectasias, que esto es típico en los viejitos, entonces no vean un viejito y tiene. ¿Sí? Tenemos que integrar todo el diagnóstico con todos sus criterios. ¿Sí? Más frecuente en mujeres que en hombres, la edad de presentación es muy parecida, 50 a 60 años, las alteraciones cutáneas que ya dijimos, y visceral, fibrosis esofágica, oclusión intestinal, síndrome de malabsorción, fibrosis pulmonar. Y bueno, si hay oclusión de los vasos sanguíneos, pues pueden terminar sin sus dedos. Imagínate estar viendo cómo te estás muriendo poco a poco. Yo creo que es una enfermedad que no me gustaría tener. Muy bien. Ahí ya está amputado el paciente. Además, los dedos que se ven como en palillo de tambor probablemente ya tienen problemas pulmonares también y cardíacos. ¿Por qué tendría hipertensión? Por la esclerosis de los vasos sanguíneos, de las arteriolas. De hecho, no sé cuál de las dos el libro dice, pero para mí las dos tienen esclerosis. Hay el desplazamiento de la epidermis, si se fijan, está bien delgadito la epidermis, por eso es que se ve brillosa. Y ven ustedes pelo o folículos, glándulas sudoríparas y otras cosas. Hay muy poquitas, ¿sí? Entonces se va perdiendo poco a poco. Ya, como ya se quedan bien, pues lo dejamos. Los equipos que les toca exponer en el laboratorio, vamos a recorrer, va a haber laboratorio, pero vamos a tener clase. Y hasta la siguiente semana vamos a ver los casos de PEDIA, ya que empecemos los temas de PEDIA. No van a exponer esta semana que viene. No nos tocaban nosotros. Pero aún así, la siguiente vamos a exponer los otros equipos. Porque quiero terminar primero lo de inmunidad, para ya poder empezar con el laboratorio de enfermedades pediátricas. No, hasta que los veamos en el laboratorio. O sea, en otras palabras, los veo el martes o miércoles, pero no vamos a hacer gran cosa.